Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta serie de videos llamada Inyección de Coraje, cómo accionar a pesar del miedo. Te habla Martín Ayala y este es el primer video de esta serie, ¿Qué es el miedo? Donde vamos a estar haciendo una introducción al tema del miedo, bueno, para conocer qué es el miedo, cómo te limita y qué estrategias poder tener para enfrentar esta gran emoción que muchas veces nos limita en todo lo que queremos hacer en nuestra vida. Te cuento que esta serie de videos está pensada para tener entregas de videos que duren unos pocos minutos, cosa que los puedas hacer en tu tiempo libre, en tu almuerzo, y que hoy en día que tenemos tan poco tiempo libre, digamos que ese no sea un problema y que lo puedas hacer muy de a poquito, este curso en distintas entregas que van a ser muy breves. Así que bueno, vamos ya directamente a avanzar con el tema de hoy. Como introducción, quizá conozcas algo de esta emoción, pero ¿qué es el miedo? Empecemos con una definición. El miedo, bueno, es una emoción, es un estado emocional donde nuestro cerebro se activa para evitar el dolor. Es una emoción de las 7, 8 emociones básicas. Tenemos, por ejemplo, la vergüenza, la ira, la tristeza, la sorpresa y el miedo es una de estas emociones básicas que su función, si bien muchas veces la vemos como negativa, es ayudarnos en nuestra supervivencia, ayudarnos a evitar el dolor y finalmente ayudarnos a sobrevivir. Imagínate, por ejemplo, esta imagen que vemos con una fiera atacando en ese caso, que son situaciones que quizá hoy en día rara vez ocurran, pero si en un momento apareciera un tigre salvaje, el miedo nos ayudaría justamente a escapar de esta situación para evitar este peligro. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se prepara para luchar o huir. Justamente esta respuesta, luchar o huir, significa eso. La sangre va hacia las extremidades, va hacia las piernas, nos permite escapar, o va hacia los brazos si tuviéramos que enfrentar la situación y luchar. Se agudizan nuestros sentidos justamente para que podamos detectar cualquier amenaza, por más pequeña que sea, puede ser una amenaza de vida, y en situaciones de vida o muerte quizá la diferencia entre sobrevivir o no puede estar dada en una fracción de segundo. Más allá que quizá me digas, no vivo en una selva como para tener esta situación, podría darse un peligro similar en una ciudad, podría ser un asalto, un intento de robo, un derrumbe. Entonces el miedo justamente a través de nuestros sentidos, detectando una potencial amenaza, justamente el cerebro nos dice, bueno, esta situación hay que escapar, hay que sobrevivir, y hace que, bueno, que lo resolvamos lo más rápido posible. No hay mucho tiempo de pensar si será peligroso, sino que, bueno, primero escapamos, después analizaremos la situación. Y en este contexto, el miedo está hecho para durar poco, y en este caso es muy útil porque justamente nos ayuda en nuestra supervivencia. Entonces el miedo a nivel emocional, como estamos planteándolo en esta situación, es muy justamente productivo, es muy útil porque muchas veces nos salvó la vida, nos protege, nos ayuda a sobrevivir. Y me acuerdo un ejemplo de plantea Daniel Goleman en el libro La inteligencia emocional, en el cual justamente habla un caso que no tiene que ver con una fiera salvaje, pero una situación similar donde el miedo le salvó la vida. Y cuenta que iba manejando en una carretera en el momento que empezó a aparecer niebla, niebla, y no veía nada hacia adelante. Le empezó a dar un miedo terrible que hizo que tuviera que detenerse al costado de la banquina, estar unos minutos ahí como para tratar de calmarse, porque el miedo ya hacía que le temblaran los brazos y se le dificultaba conducir. En ese momento entonces se empezó a calmar y se quedó más tranquilo. Después la niebla se empezó a disipar después de unos 10, 15 minutos, y cuando estuvo más tranquilo logró retomar la marcha tranquilo de que ya volvía a ver hacia adelante en la carretera. Ni bien avanzó, pasó menos de un kilómetro cuando logró ver que había habido un accidente de autos donde justamente el primer auto se había detenido y los otros autos que estaban atrás chocaron en cadena, y había sido un accidente bastante grave. Y en ese momento se puso a pensar y se dijo, bueno, el miedo en este caso me salvó la vida, porque gracias al miedo me detuve, y gracias a haberme detenido no participé en este peligroso accidente. Así que hasta acá está todo bien. Podemos decir, bueno, el miedo no es malo, el miedo nos ayuda a sobrevivir y nos protege de potenciales peligros. Así que la naturaleza es muy sabia en la existencia de esta emoción. Así que hasta acá no vamos a verlo como un problema. ¿En qué situaciones puede verse como un problema el miedo? Bueno, el problema no es cuando hay una amenaza de vida, como esta, sino cuando nos ocurre en el largo plazo, cuando se vuelve ya algo recurrente, un estado de ánimo que limita cada objetivo que queremos lograr, especialmente esos objetivos ambiciosos que están fuera de nuestra zona de confort. Cuando queremos algo más de lo que estamos haciendo, porque si hacemos, si lo de siempre, digamos, si nos levantamos a la misma hora, vamos a trabajar al mismo lugar, hacemos las mismas tareas, ahí probablemente nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro no detecte ninguna amenaza. Pero si queremos hacer algo que está fuera de esa zona de confort, algo nuevo,
ahí sí puede aparecer una amenaza de peligro. Por ejemplo, querer iniciar un negocio y tener miedo a fracasar. Y por miedo a este fracaso, a que nos rechacen, no lo hacemos. Este realmente podría ser detectado como un peligro, como una potencial amenaza en el mundo de hoy en día, donde, bueno, eh, fracasar en un negocio puede ser, bueno, no tener ingresos y a partir de ahí puede estar relacionado con un problema, una amenaza a la supervivencia. Entonces, hay cierta, digamos, parte en común con el miedo anterior en este sentido. Y en cierta forma está bueno que utilicemos esta similitud, digamos, esta amenaza para detectar, bueno, cuál es la amenaza real y cómo puedo trabajar esa amenaza. Y después, cuáles amenazas están en nuestra mente que realmente no son amenazas reales. Te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo tuve que dar una presentación en frente al público. Yo, bueno, doy muchos cursos, conferencias, hablo mucho en público, pero en ese momento tenía mucho miedo. Si bien hay un miedo normal que uno puede tener, en ese caso el miedo era excesivo y me di cuenta que no estaba no me sentía del todo preparado para dar esa presentación. Entonces, el miedo me hizo acordar de que tenía que prepararme mejor. Entonces, en ese sentido también fue productivo, porque la verdad que me preparé mejor para esa situación, ensayé mejor la presentación, ya que se trataba de un tema nuevo, un tema que nunca había hablado, y me permití tener una presentación exitosa. Una vez que me preparé, digamos, entonces ese miedo ya bajó bastante, y ese miedo hasta ahí, digamos, me ayudó, digamos, a prepararme, me ayudó en mi supervivencia, porque si me hubiera ido muy mal en la presentación, quizá también era un problema, era rechazado por muchas personas y quizá eso, mi carrera profesional hubiera sido problemático. Ahora, cuando uno está preparado, cuando uno ya, digamos, llega un momento en el cual la excesiva preparación no sirve, y llega un momento en el cual uno tiene que lanzarse a la acción. En ese momento el miedo hay que superarlo, porque ya no se trata de una amenaza de supervivencia, sino que está impidiendo que realmente hagamos algo ambicioso, algo más grande de lo que estamos haciendo hoy. Entonces nos estaría impidiendo crecer. Y lo que no crece, decrece hasta que muere. Eso ya lo dije varias veces. Si me conoces en distintos videos, los digo muy seguido. Entonces, en definitiva, si nos dejamos dominar por el miedo, justamente nos va a impedir el crecimiento, nos va a impedir lograr objetivos más ambiciosos. Entonces, en ese caso, la sugerencia es accionar a pesar del miedo, porque el miedo si no nos va a limitar y no vamos a hacer nada distinto a lo que venimos haciendo. Me gustaría entonces dejarte como reflexión, a ver, ¿en qué situaciones estás haciendo esto? ¿En qué situaciones te estás dejando dominar por el miedo? ¿Y qué costo estás pagando por esa situación? ¿Qué precio estás pagando? ¿De qué te estás perdiendo justamente por dejarte dominar por el miedo? Y el mensaje es ese: en situaciones en las cuales no son una amenaza de vida, en las cuales ya nos preparamos lo suficiente y este miedo, si te domina como estado de ánimo, te termina siendo más destructivo que el posible peligro de lo que pueda pasar. Porque si no accionamos en lo que queremos, terminamos en un estado de desmotivación, terminamos no creciendo, termina siendo un asesino silencioso el miedo, porque es el asesino de nuestros sueños, de nuestros deseos más profundos, de aquello que siempre quisimos hacer, y el no hacerlo en el largo plazo puede terminar siendo totalmente destructivo. Así que separemos justamente la parte positiva del miedo de las situaciones en las cuales puede ayudarnos y las situaciones en las cuales puede ser totalmente destructiva. Quizá esa imaginación, el miedo, porque el peligro no tiene por qué ser real. Como seres humanos, justamente tenemos miedo por situaciones que ni siquiera existen. Terminamos imaginando algo en el futuro que pueda pasar, algo que ni siquiera tienen por qué haber pasado, y ni siquiera muchas veces tenemos miedo de cosas que nunca pasan. Así que también tener en cuenta eso, que muchas cosas las estamos creando en nuestra mente y generando miedo por situaciones totalmente irreales. Y te quiero dejar con esta frase que dice: un cobarde muere 1000 veces, una persona con coraje solamente una. La escuché en Tony Robbins, no sé si es el real autor de esta frase, pero la dijo en sus seminarios, y justamente tiene que ver con esto, con cuando imaginamos los posibles fracasos, los rechazos, las humillaciones, y por imaginarlos una y otra vez cada día pasa el tiempo y nunca hacemos realidad alguno de estos objetivos ambiciosos que tenemos. Sin embargo, aquella persona que realmente está decidida y tiene el coraje, que el coraje es cuando tenemos miedo, quizá no implica no tener miedo y hacerlo de todas maneras, hace que se lance y lo haga una vez que se preparó. Entonces quizás en el peor caso podrá, digamos, entre comillas, fracasar, quizá no tener el éxito que hubiera querido, pero a partir de ahí puede aprender de la situación y hacerlo mejor la próxima vez, y termina teniendo mucho más probabilidades de éxito que aquella persona que 1000 veces imaginó, se dejó dominar por el miedo y nunca lo hizo. Así que bueno, esta es la frase de cierre, con esto te dejo,
Y te dejo esta pregunta, bueno, ¿cuáles son tus miedos? ¿En qué te están limitando? ¿Qué precio estás pagando? ¿De qué te estás perdiendo? Tomar conciencia es el primer paso para trabajar lo que vemos en los próximos videos, que va a ser cómo atacarlo de raíz. Muchas gracias por participar de este video, nos vemos en el próximo. Te habla Martín Ayala y bueno, espero que muy pronto estés viendo el segundo video. Hasta luego.